Las mejores decisiones de la vida las tomamos acompañados. Bienvenidos al podcast Decisiones con Protección. Conversaciones cercanas y desde diferentes miradas para descubrir que detrás de cada pregunta hay una conversación y detrás de cada conversación una gran decisión. Un espacio para afianzar tu bienestar financiero y acercarte más a tus metas patrimoniales. A todos nos encanta recibir dinero extra. ¿Quién no ha tenido esa maravillosa sensación de meter la mano al bolsillo, de ese pantalón viejo o de esa chaqueta que tenía archivada e encontrarse con un billetico? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y así como nos encanta encontrarnos ese tipo de sorpresas, pues también nos encanta recibir ese flujo de caja semestral. Y ese es justamente el tema que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a conversar de la prima. Así que bienvenidos al tercer capítulo de este podcast, Decisiones con Protección. Mi nombre es Alexander Ríos. Soy economista, divulgador de educación financiera y experto en temas de inversión. Hoy nos acompaña Luisa, estratega de marca y comunicación de protección, y Andrés, especialista en todo lo que tenga que ver con redes sociales y marketing. ¿Qué tal si empezamos a romper el hielo de esta conversación con la pregunta obligada de este podcast? Cuando ustedes les hablan de prima y cuando la reciben, ¿con cuál emoji se identifican? Muy buena pregunta. Yo he pensado en bastantes, pero creo que el que podría resumir esta sensación es ese de la carita que saca la lengua, porque a mí pues se me llena como el corazón de emoción de pensar en las posibilidades que tengo con ese dinero. Afortunadamente en este momento de mi vida puedo decir que puedo planificar, aunque hubo momentos en los que la verdad la primita se iba antes de que llegara. ¿Y tú, Andrés? Yo la verdad, cuando estás hablando de encontrarse el billete en el pantalón, lo primero que se me vino a la cabeza es el emoji del corazoncito así, porque es como una felicidad tan grande y es como muchas gracias a mi yo del pasado que veo ese billete ahí, o de donde sale pues como ese dinerito extra que muchas veces es un salvavidas para uno. Entonces el corazoncito me parece que queda perfecto. ¿Hace cuánto no te pasa? No me pasa como hace 2 años. Había como 10, pero listo. No, pero a mí sí me pasó hace poquito, en una chaquetica, y yo dije, oh, que empieza uno a recordar, ¿dónde estaba esta plata? ¿Por qué la tengo acá? Es una emoción. Pero eso es cada vez más escaso, pues cada vez es más difícil tener plata sobrante. Sí, y olvidarnos de la plata en la ropa, creo que es muy complejo. Pero bueno, venga, hagamos un poquito de contexto, porque me parece muy importante que ustedes y las personas que nos están viendo y escuchando tengamos claro en qué situación estamos. Cuando estamos hablando de finanzas personales, de inversión, de ahorro, en este caso de un recurso como la prima, el contexto se vuelve supremamente importante para la toma de decisiones. Justamente ayer salió el dato de inflación, no sé si lo vieron, 12.8% a 12 meses y año corrido de enero hasta hoy, 5.3%. Es un dato bien delicado porque las personas que tienen sus ahorros en el banco, en este caso yo creo que tú guardas plata en tu cuenta, supongo, ¿cierto? Y tú también. Bueno, pues les cuento que al sol de hoy van perdiendo 5.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí a final de año la inflación cierra al 9%, que es la expectativa, su dinero va a valer 9% menos. O sea que si tienen 1 millón de pesos, a fin de año van a tener que tener 1.090.000 pesos para poder comprar lo que están comprando, lo que compran en enero. Entonces es bien importante hacernos un contexto de la economía, de la inflación. Recuerden que la inflación es el enemigo número 1 del ahorro que no es productivo, porque una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir. Creo que eso lo vamos a hablar más adelante justamente. Entonces la invitación es a que tengamos, como cualquier persona, una idea de lo que está pasando a nuestro alrededor. Inflación, que si bien es alta, viene decreciendo, pero va a seguir siendo alta para fin de año. Una desaceleración económica que se viene presentando, porque para nadie es un secreto que Colombia venía creciendo al 7,5%, pero ya este año va a cerrar muy por debajo de eso y el año siguiente va a estar alrededor del 1,5-2%. Entonces es una invitación a que tengamos contexto y que esta conversación se enmarque en ese contexto, porque las decisiones informadas son las decisiones más interesantes y más importantes que uno puede tomar con el recurso extra, ¿vale? Pues y de hecho, con eso que tú dices, que es alarmante, pero también importante tener esa información, ese contexto, porque pues, vamos a llegar a un momento del año muy chévere, que es el de la prima. Pero suele pasar, como te lo decía yo ahora, muchas veces uno dice, bueno, viene la prima, pero es súper común, yo creo que todos con seguridad podemos decir que o nosotros o alguien cercano ha dicho, no me han pagado y ya está comprometida, o ya se fue. ¿Qué podemos hacer entonces? Hablabas de inversión y de ahorro, pero ¿cuál es como el consejo más chévere para aprovechar? Porque pues a muchos, algunos ya les habrán pagado, a otros aún no, para ver si estamos a tiempo de tomar buenas decisiones con este
paguito que llega a mitad de año. Mira, Luisa, es muy común que las personas piensen muchísimo en valor presente. Y yo quiero que esta conversación, ahorita también con Andrés lo vamos a abordar, siempre se enmarque en la idea de valor presente. Porque las personas, y me incluyo, es que yo no soy ajeno a ese sesgo, siempre pensamos en el hoy, en el disfrute de hoy, en el consumo de hoy, en lo que podemos hacer con esa plata hoy. Y muchas veces eso nos lleva tan fuertemente a marcar ese sesgo que nos hace tomar decisiones en valor presente. Por ejemplo, lo que acabas de decir, la gente, como sabe que va a recibir dinero en el futuro, se lo gasta anticipadamente. Ese es el sesgo del valor presente. Y es normal cuando uno toma créditos. Te tomas crédito porque tienes trabajo, porque sabes que a futuro lo vas a poder pagar. Estás anticipando esos flujos de caja. Y es normal, no es una crítica, pero sí es importante poner una limitante a eso. Y esa limitante se pone desde la planeación financiera. Si limitaciones para ti, Luisa, y para ti, Andrés, y para los que nos están escuchando, si ustedes hoy van a recibir una prima y ya la deben, hombre, preocúpese porque está haciendo una mala planeación desde sus finanzas. Es que ya tengo comprometida parte de esa prima, por ejemplo, para pagar deudas. Fantástico. Una deuda es algo que te ayuda a liberar caja a futuro, entonces es correcto, ¿cierto? Pero no nos podemos concentrar en la idea de que la prima se convierta en consumo corriente. Eso es muy delicado. Los economistas hablamos muy aburridor y no me quiero meter en terminología harta de economista porque esa no es la idea, pero hay un término que me encantaría explicarles y es el tema de la propensión marginal a consumir. Los seres humanos tenemos cierta propensión. Ese gusto culposo que vos tenés, el mío es la comida. Me encanta comer, sí. Me lo merezco. Una buena hamburguesita. No, yo también soy re fan de la hamburguesa. O me compro esto porque me lo merezco. Sí, no, ve. Pero te voy a decir algo, Luisa. Eso no está mal. Desde las finanzas personales, pagarse por su trabajo está bien. Porque es que trabajamos también para vivir. Y yo soy un amante a pasear. Y está bien. Y creo que a la gente también le encanta pasear, le encanta comprar ropa y todo esto. Hombre, consumir no es el pecado. El problema es gastarse todo en ese consumo, no dejar nada para ahorrar o peor aún, endeudarse para consumir. Ese sería el punto más crítico. Entonces yo creo que para dar respuesta a tu pregunta, el tema es aprender a pensar intertemporalmente, no solamente en presente, sino bueno, ¿y mañana qué voy a tener que gastar? ¿Mañana qué va a pasar? Mi pensión, por ejemplo, que para mí es re importante. Desde las finanzas personales la pensión es un tema que la gente lastimosamente no aborda y es una decisión futura, ¿cierto? Pero también cosas de corto plazo. Hombre, puedo consumir hoy, pero guardar para pagar, entonces no sé, mi educación, cambiar mi carro, ahorrar para una casa. Y así no crean, uno puede destinar montos diferenciados para todos esos propósitos. Entonces yo creo que la planificación en primera instancia es como la mejor recomendación cuando recibimos ese flujo de caja. Saber qué vamos a hacer con él. Diferente a consumir. No, total, Alex, porque yo creo que con lo que mencionaba Luisa, uno por esta época escucha a muchos amigos diciendo como no, es que ya la tengo comprometida porque me voy a comprar este par de tenis, o ya tengo el viaje cuadrado pues como con mi novio que nos vamos a ir a Cancún. Entonces uno empieza a escuchar todas las personas que están pues como en ese consumo presente y dejan de lado un poco pues como la parte de futuro. Y creo que eso es algo que nos ha costado un poco culturalmente, poder pues como tener ese equilibrio entre darme pues los gustos y poder pues como darme esa recompensa por el trabajo y ese pensamiento a futuro, que yo creo que también se complica un poco con el contexto actual que mencionabas, que pues no es una excusa para no hacerlo, pero es un obstáculo que se presenta. Y es por ejemplo cuando mencionabas la comida, Alex, yo al chuzo que voy a comer hamburguesas, he visto como desde el año pasado va subiendo de 12,000 pesos, 14,000, 16,500. Entonces ya uno cuando va a comer se manda la mano al bolsillo y dice como ay, ya está pues como más complicada la situación, también temas como volatilidad pues de los mercados, dólar, entonces hace que ese tema del ahorro pueda ser un poco más complejo. Y ahí, Alex, me sale pues como esa duda con lo que mencionabas del a futuro, uno cómo puede relacionar el ahorro como un tema que sea enfocado al progreso, cómo me puede ayudar a mejorar mi situación y mi bienestar financiero, y si hay de pronto alguna fórmula que le pueda servir a uno para ponerlo en práctica. Pues Andrés, fórmulas mágicas no hay, ojalá. Esto tenía que intentar, Alex. Bueno, entonces cortamos acá, ok, nos vamos. No, mentira, mira. Esto de ser planificador financiero y esto de ser economista y intentar dar recomendación de inversión es un poco frustrante. Y te voy a decir por qué. La gente
a la gente le gusta hacer dieta, a poca gente, ¿cierto? Porque la dieta fracasa tanto, y esto es un ejemplo muy raro, pero sé que se acomoda al tema. A la gente casi no le gusta hacer dieta porque a la gente no le gusta que le digan qué tiene que hacer. Entonces cuando yo como planificador financiero me preguntan, Alex, ¿cómo utilizo mi ahorro? Yo soy básicamente el nutricionista financiero. Yo le digo, vea, tiene que hacer esto, esto y esto, pero la gente lo hace. No. Entonces es un tema de, primero, si pides asesoría, seguir la asesoría, y si no, pues al menos conocerte. En el argot popular, en la conversación popular, la gente tiene dos términos que no diferencia. Uno es las finanzas personales y otra cosa es la planificación financiera. Suenan parecido, pero no son lo mismo. La educación financiera o las finanzas personales en general son un conjunto de conceptos. Yo sé qué es ahorrar, yo sé qué es invertir y todo eso. Planificación financiera es el proceso de utilizar ese conocimiento a tu vida. Son dos vainas diferentes. Una cosa es lo que tú sabes, lo que tú identificas conceptualmente, y otra cosa es el proceso. Entonces mira que ya llegamos al punto de cómo vamos a utilizar esto. Yo creo que es momento de, como decimos aquí en Antioquia, y qué pena el regionalismo, ¿cierto? Levantar la vista del ombligo, levantar la vista del valor presente y empezar a mirar a futuro. ¿Y cómo se lleva la plata de hoy hacia el futuro? Invirtiendo. Entonces yo creo que la respuesta a tu pregunta es inversión. Hay que desarrollar esa cultura de inversión en tu casa, en tus hijos, en tus amigos, en ti mismo. El tema de la prima preocupa mucho. Yo les voy a dar un dato, y es que aproximadamente entre el 1.8 y 2% de las personas destina algo de la prima para ahorro e inversión. Y eso es bien delicado, es un dato ridículamente bajo. ¿Cómo es posible que de 100 personas solamente 2 tengan en su cabeza la idea de ahorrar para el largo plazo? Eso es un dato muy preocupante para Colombia, y es una invitación para ustedes, los que están acá y a los que nos están oyendo, por supuesto, a que se cuestionen un poco. Reitero la idea, no se trata de consumirse toda la prima, no se trata de eso. Se trata de pagarse por el trabajo, pero también hacer el ejercicio de ahorrar para el largo plazo. Y eso tiene que ver con inversión y otras cosas. Uno podría hablar, no sé, de porcentajes. Tú estabas ahorita hablando de un tema muy delicado, y es que la inflación ha bajado, pero seguirá siendo alta y terminará el año siendo alta, y lo vamos a sentir, lo seguiremos sintiendo en los bolsillos. Pero yo, ¿cómo puedo? Tengo mi prima, y si de pronto hay unos porcentajes que tú me digas, destine tanto para pagar deudas y digamos que libere su flujo de caja para el segundo semestre, y tanto para ahorrar o hacer esos que cada vez es más común, esos fondos de emergencia o esos planes de ahorro, no sé, que tú nos puedas recomendar, que pudiéramos tal vez tener como una ideita, no fórmulas mágicas como tú dices, pero sí un aproximado de cuánto para pagar, cuánto para ahorrar o cuánto para invertir. Bueno, ahí nos llevamos al tema de la planificación financiera justamente. Dentro de las finanzas personales, el tema de la deuda es bien importante, porque la deuda es el compromiso futuro que tenemos o que adquirimos con una entidad o lo que sea, ¿cierto? Y eso nos compromete los flujos de caja. Entonces, la primera recomendación que se hace es, desde las finanzas personales, es cómo están las tasas en este momento. Yo creo que en el entorno que estamos, y según el dato que te di ahorita, que es el 12.8, algo así por ciento, que salió ayer, es una tasa extremadamente alta. Entonces, si las personas están pensando en endeudarse, este no es el momento, porque las tasas están altísimas. Que quiero comprar casa. Obviamente es mi opinión, no es el momento de comprar casa. Las tasas de largo plazo están altísimas. Yo esperaría hasta el otro año. Siempre es jugar con el contexto, siempre es entender en dónde nos estamos moviendo. Entonces, lo primero sería no tomar deuda. Ahora bien, tenemos deuda. Hombre, recuerden que la capacidad que nos da la prima es un flujo de caja extra. La idea de amortizar deuda anticipadamente nos va a ahorrar intereses. Por ejemplo, las personas que cogieron deuda el año pasado a tasas altísimas, por ejemplo en tarjeta de crédito, estamos hablando de tasas de usura cercanas al 40%. Y eso pues que hace poco las cortaron por una política pues que salió, pero las tasas al 40% en usura, en ahorro, en deuda corriente son extremadamente altas. La invitación es, con tu prima, amortiza esa deuda anticipadamente, corta esa carga de intereses futura que te viene, y eso te va a liberar caja el resto del próximo semestre. Entonces, lo que tú dices es excelente. Primero, cortar deuda
cortar esa carga de intereses. Lo segundo, el tema del fondo. Ese tema es bien importante y pasa desapercibido en la cotidianidad. Y hay que ser sincero, ¿cuántas personas, y me incluyo y los incluyo ustedes y a los que nos están escuchando, por supuesto, pregúntese ahí sentado, mientras va en el carro o en la moto, donde sea que nos estén escuchando, ¿usted tiene fondo de ahorro o fondo de emergencia? De emergencia. O sea, no el ahorro que utilizas para tu consumo corriente, para tus gastos cotidianos, sino un fondo de emergencia que tengas quieto allá guardado para cualquier cosa. ¿Tú lo tienes, Luisa? No. Pues yo siempre tengo un bolsillito de ahorro, pero nunca lo he visto como este es el fondo de emergencia. De emergencia. No, nunca. ¿Y vos, Andrés? Yo, por ejemplo, sí tengo como uno de emergencia en estos momentos, porque siempre pues como que desde el ahorro he tenido como la posibilidad de ir como armando ese colchoncito, porque recuerdo mucho que cuando inicié la práctica siempre estaba pensando como, estoy recibiendo pues como este salario, pero no sé qué va a pasar pues como cuando se acabe este periodo de 6 meses, y no sé si consiga trabajo rápido, no sé si siga pues como trabajando. Entonces como que dije, voy a armar un colchoncito para que independientemente de lo que pase después de estos 6 meses, como que tenga pues como un ahorro que me permita pues como tomar las cosas con calma y buscar qué hacer. Y como que quedé con ese hábito, pero creo que algunas veces como que queda como un ahorro, como un fondo ahí, y creo que le podría sacar pues como un mejor provecho, pero sí intento pues como tener ese colchoncito. Bueno, entonces son más o menos juiciosos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que menos mal hay capacidad de ahorro y me alegra mucho por ustedes, pero hay que entender que muchas de las personas en nuestra sociedad en la que vivimos no tienen esa capacidad de ahorro, y decir que voy a dejar una plata quieta en un fondo de emergencia es un poco complejo para gran parte de la sociedad colombiana, ¿cierto? Sin embargo, es importante mencionar que por pequeña que sea la capacidad de ahorro, no estamos exentos de que nos pase algo. O de que tengamos un accidente, o de que le pase algo al perrito o al gatico, que por ejemplo, yo soy súper animalista y amo los animales, entonces si a mi gato le pasa algo, yo saco plata de donde sea. Eso es parte de las emergencias, pero ¿cuánta gente lo hace? Muy poca. Entonces, desde las finanzas personales y asociados a eso que estamos hablando, y para responderte a la pregunta de los porcentajes, pasa y acontece que se supone que dentro del 100% de lo que tú recibes mensualmente o de tus ingresos, deberías destinar por lo menos entre el 20 y el 30% a ahorro. Ok. Y dentro de ese 20 o 30% de lo que recibes para tu ahorro, o que destinas para tu ahorro, ahí debes sacar un 10% para tu fondo de emergencia. O sea, vea que no es necesariamente una camisa de fuerza, porque es que vamos a 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos que te recibes de un salario mínimo, que quizá muchos de los que nos escuchan reciben 1.000.000, es normal, ¿cierto? Cuando están empezando su vida profesional, sale una vez, pero hablemos de 1.000.000 para una cifra redonda. Ahorrar el 30% son 300.000 pesos. De esos 300, destinar 100.000 para un fondo de emergencia. Si nos vamos a 12 meses, esos 100.000 se vuelven 1.200.000 pesos. Y si los invertiste a una tasa promedio de inflación que está alrededor del 10%, son 120.000 más, o sea, 1.240.000 pesos. Ahí va mejorando la situación. Ese fondo de emergencia, como tú lo dices, tiene que ir cogiendo rentabilidad, porque si no, ese fondo de emergencia se va a ir depreciando con el concepto de la inflación, que es bien importante y lo quiero recalcar aquí en esta conversación. La inflación es el peor enemigo del ahorrador. Por eso hay que invertir. No, total, Alex, y escuchándote, ya no es un fondo de emergencia, sino que ya es un colchoncito pequeño, pero yo creo que es súper práctico, pues, como ese consejo para uno poder irlo adaptando, pues, en la medida que tenga mejor capacidad de ahorro, destinar siempre, pues, como al menos una parte, porque puede que varíe en algunos meses, pero siempre tenerlo presente. Tú ahorita hablabas de, bueno, la inflación y tener la platica guardadita per se no es una buena idea. Y decías que había una diferenciación entre ahorrar e invertir. Pero, por ejemplo, cuando hablas de ahorro, ¿cómo es ese tipo de ahorro para que realmente sea rentable? No sé si estoy siendo clara con la pregunta, que no sea como, la tengo simplemente en mi cuenta, o cómo considero yo que es un ahorro, pero que sí sea rentable, o cómo hago. Luisa, a la gente le cuesta mucho dar ese paso, porque la gente llega y empieza a ahorrar.
muy común, yo creo que todos lo hemos hecho, las monedas de 500 y de 1000. Sí. Pues, eso es, no sé si... Pero es que a mí eso me parece romántico. No, pero Guardar las moneditas. no sé si es solo en Antioquia, yo creo que es muy colombiano en general, pero todos recibimos monedas de 500 y de 1000 y las empezamos a guardar. Yo todavía lo hago. Yo también. Hombre, bueno, está bien, pero eso es un pecado culposo. Sí. Claro, porque cuando la inflación está alta, por poca que sea la plata que tú acumules en el año, 1 millón, 2 millones de pesos en monedas de 500 y de 1000, porque lo he hecho ya varios años y ese es el promedio de vueltas que yo recibo, es plata perdiendo inflación. Entonces yo les hago una recomendación, no les voy a decir que no hagan ese ejercicio, ahorrar es ahorrar, es válido, pero cada 6 meses cuentan la platica y la llevan así sea un fondo de inversión colectivo, así sea una pensión voluntaria, por ejemplo, en este caso en protección. O sea, es importante que ese dinero siempre esté cogiendo rentabilidad. Dinero que no coge rentabilidad está generando pérdida. Eso se llama en el mundo de las finanzas capital ocioso. Porque tú tienes en tu casa una alcancía llena de billetes o de monedas, pero eso no está cogiendo rentabilidad. A la gente, Luisa, le cuesta dar ese paso. Y tiene que ver con algo que hablábamos fuera de cámara y un chismecito con Andrés, y es el tema del miedo, del perfil, de ser conservador. A la gente, primero, le cuesta entender su perfil de inversión, lo cual tiende a ser un problema, que pocas veces dicen, bueno, soy conservador, soy agresivo y todo eso. Soy valiente, sí, y a veces, imagínate, pero es muy curioso, tiende a pensarse que los más jóvenes, como vos, Andrés, para que la gente sepa, Andrés tiene 24 años, y Andrés dice, yo soy conservador. Alex, me expusiste acá con la audiencia. No, lo siento, esto es una asesoría financiera, entonces hay que hacerlo. Y ese dato es importante, me pareció muy curioso que dijeras que tenés esa edad y que tenés un perfil conservador. Es raro, porque se supone dentro de la concepción teórica de las finanzas, mientras más joven sos, debería ser un poquito más arriesgado. Obviamente entendiendo que tu inversión es de largo plazo. Entonces, para darles un tipcito ahí, para facilitarles ese paso entre el ahorro y la inversión, lo primero es conozca su perfil. Segundo, hay que arriesgarse. Esto se trata de tomar riesgos. Mientras más lejano sea tu objetivo de inversión, es más fácil tomar riesgo. Por allá en los 90, dos autores financieros, y qué pena ponerme con temas económicos, ¿cierto? Black y Liederman sacaron una teoría bien interesante de portafolios modernos. Los que nos están escuchando lo pueden buscar y revisar. Y es que las personas no solamente tienen un perfil de inversión, eso es completamente descartable. O sea, decir que Andrés es netamente conservador no es del todo cierto. Y te voy a explicar por qué. Porque Andrés puede tener objetivos de corto plazo, por ejemplo, viajar ahorita en diciembre, puede tener objetivos de mediano plazo, en 2 o 3 años comprar su apartamento, y puede tener objetivos de largo plazo, su pensión. Andrés, esos 3 objetivos son 3 perfiles de inversión diferentes. Tú no puedes meter plata hoy con un alto grado de riesgo para tu objetivo de fin de año, porque donde se caiga el mercado no vas a poder pasear. Me quedé sin viaje. Exacto, entonces mientras más cercano sea el objetivo de inversión, el riesgo debe ser menor, porque vas a mitigar la incertidumbre. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de cosas a 3 años o más, puede ser un poquito más arriesgado, porque eso lo que va a hacer es favorecer la valorización de tu ahorro en el tiempo. Entonces, yo espero que con esto sea más fácil entender que el ahorro puede ser multiobjetivo. Esa es la primera recomendación. Y segundo, en función de ese objetivo, tomar riesgo asociado a cada uno de esos propósitos. Recuerden que por ahí hay una frase que me encanta, y es que un propósito o una idea con fechas se vuelve una meta. Y a cada meta hay que asociarle un perfil de riesgo. Entonces, te hago una recomendación acá muy personal a Andrés y a los amigos que nos están escuchando que se creen conservadores, y es, antes de sesgarse a decir, no, soy netamente conservador, es, bueno, mis objetivos son cuáles, y por supuesto buscar asesoría, que yo creo que aquí en Protección hay mucha de esa. No, les es eso, que pena, eso que mencionas, me parece una nota, porque yo creo que cuando uno cree que uno tiene un perfil conservador, uno cree pues que al tomar como poco riesgo se está haciendo pues como lo más oportuno, pero con el ejemplo que das pues como la alcancía que uno tiene, uno cree que está pues como engordando ese marranito y que lo está poniendo así, pero en realidad a largo plazo, con lo que nos explicabas, se está poniendo antes más flaquito. Puede que por dentro esté lleno, pero ese dinero pierde valor pues como en el largo plazo.
Y yo creo que muchas veces uno puede que no dé ese pasito de lo que le estás explicando a Lu, puede ser pues como por miedo, que uno cree que ese miedo es que uno sea pues como el perfil conservador, pero pues en realidad no está muy asociado con lo que explicas, pues como que uno tiene diferentes objetivos con diferentes plazos. Y yo creo que esa recomendación es esencial pues como para uno tomar las mejores decisiones y como salir un poquito de la zona de confort o quedarse solamente pues como con el ahorro para un fondo de emergencia. La recomendación siempre, y esto va a sonar a cliché, y lo van a escuchar en todos los capítulos de este podcast, se lo garantizo, y es: conozca su perfil. Conozca su perfil. O sea, el problema de las personas que no invierten es que no conocen su perfil, porque se sienten incómodos al momento de invertir, pero es porque no conocen el tema de los objetivos. Es sentarse, es planear, vea que todo se alinea, es saber qué voy a hacer con ese 30% del salario, es saber a qué objetivo se lo voy a destinar y saber cuáles son los activos que se ajustan a tu perfil de inversión. Y créame que cuando usted realmente encuentra su perfil y se estructura una inversión asociada a ese perfil, la comodidad es máxima, pues, porque no vas a estar por la noche pensando es que el mercado se va a caer, es que no, vas a estar tranquilo en tu casa diciendo, bueno, el mercado puede subir o bajar, pero mi objetivo es a 3 años. Es muy curioso y para darle paso a Luque, está que se hable. es el tema de las pensiones. Uno ve mucho en la calle que la gente dice, no, es que mi pensión se desvalorizó. Bueno, yo creo que esto es un consejo para todos los que nos están oyendo y es, tranquilos. Es que el mercado sube y baja. Estamos en una época de muchísima volatilidad. Así no crean, todavía estamos viendo los efectos económicos de la pandemia. El tema inflacionario es un efecto de pandemia. Y eso siempre va a tener un efecto de los 3 a 5 años siguientes. Todavía estamos en ese efecto. La economía es cíclica. Hay épocas donde el mercado sube, donde el mercado baja. Y eso siempre se va a ver reflejado en nuestro extracto pensional. Esa idea de pensar que los fondos lo están haciendo mal cuando de un mes a otro uno ve una desvalorización, eso viola completamente lo que estamos hablando y es el tema del objetivo. ¿A ti cuándo te van a devolver tu plata? Por allá en 25 años. Entonces, ¿por qué te estás preocupando por la volatilidad de hoy? Total. Es salirnos de eso que hablábamos ahorita al principio de pensar siempre en valor presente. Yo tengo una inversión a 25 años. Listo, está bien. Pensemos en 25 años. Por supuesto, hay que hacer un seguimiento a la inversión, pero no hay que alarmarse por volatilidades de corto plazo. Entonces, esa es una recomendación que yo les hago aquí, pensando muchísimo en el tema pensional, que para mí es una preocupación a mis 30 y pico de años ya en este momento. Yo quería, y me parece pues que mi pregunta se complementa mucho con lo que tú dices, y es que ahora hay muchas opciones de asesoría. Por ejemplo, en protección, con simplemente ingresar al sitio web uno puede escribir y alguien puede darte una información o llamar y recibir asesoría, porque cuando tú decías el tema de las inversiones y muchas veces la gente dice es que invertir implica tener mucha plata y no necesariamente, pues yo cada vez veo que hay más opciones, muchas entidades financieras, protección tiene muchas opciones de ese tipo, con 500,000 pesos puedes empezar a invertir y es recursos a 1 año, 2 años, pues que uno dice, esto lo voy teniendo ahí como un ahorrito a futuro que me puede dar tranquilidad más adelante. Entonces, no sé, también creo que vale mucho la pena resaltar si no se angustie por eso, que siempre habrá alguien, nosotros tenemos la dicha de estar aquí en este espacio contigo y una asesoría importante, pero la gente puede encontrar mucha asesoría también. Es cierto, Lu, a la gente le da un poco de pena. Sí. Y no tenemos que saber de todo, o sea, yo les voy a ser muy sincero, yo no sé nada de entrenamiento, pero para eso están los entrenadores. Bueno, para eso estamos los asesores financieros, los asesores de protección. No le dar pena a la gente acercarse a preguntar. De hecho, por no preguntar es que se cometen los errores más grandes en temas de finanzas e inversión, ¿cierto? Por no preguntar, por tragarse ese sapo de la vergüenza, ¿cierto? Ahora bien, lo que mencionabas de las inversiones es muy curioso. Cuando yo era niño, y esto es una anécdota que cuento mucho en mis espacios, tú empezabas a invertir a partir de 10, 20 millones de pesos. O sea, cuando yo entré a la universidad, yo soy de universidad pública, ¿cierto? Y alguna vez alguien me acerqué a una casa de bolsa, por decirlo así, y le dije, venga, ¿cuánto
¿cuánto me cuesta abrir una cuenta? Y me dijeron, no, te cuesta 20 millones. Tú diciéndole eso a un niño de 20 años de universidad pública, eso para mí fue sí, a mí me quebraban las piernas con ese, pero eso era porque estamos hablando del 2009, 2010, o sea, eso ya fue hace 10 años o más. Gracias a la aparición de fondos abiertos, de pensión voluntaria, de estos aparatos, esto nos abrió un montón. Y esas barreras de ingreso a los mercados se fueron diluyendo. Hoy en día una persona desde 500,000 pesos e incluso menos puede abrir un fondo de inversión, una pensión voluntaria, puede recibir asesoría. Ya ese tema de que es que tengo que tener plata para poder ser inversionista, eso es carreta. Ya hoy en día, quien no quiere ser inversionista es porque se está negando. Es porque no quiere ver la realidad. Basta con meterse a la página de protección, por ejemplo, y preguntar, listo. Yo creo que es más fácil de lo que parece realmente. No, y ese primer paso muy chévere porque incluso pues ahorita que estábamos hablando, Alex, que yo pues decía como no es que yo me considero que tengo un perfil conservador, pero yo no he hecho pues como juiciosamente la asesoría de sentarme con un experto que me haga las preguntas de mis objetivos, de mis metas, como para poderlo mapear. Entonces yo creo que uno, por la pena de preguntar, puede pasar la pena como cuando uno en una fiesta que es de blanco y uno va con la camisa amarilla fofó, que uno resalta, como que estoy en el lugar equivocado, estoy haciendo las cosas, pues o cometiendo este error, por la pena pues como de preguntar inicialmente y saber verdaderamente cuál es mi perfil, cuáles son las metas que quiero lograr con la inversión que quiero empezar a hacer. Y yo creo que ese primer paso, Alex, que menciona, es fundamental. Ese es el momento, Andrés, vea. Ya son 6 meses del año, los que ya veníamos ahorrando los 500 o 1,000 pesitos, es el momento de contar y llevarlo a donde es. Y usted que ya tiene la prima, le toca ponerse las pilas a afrontar ese miedo e invertir. Yo quiero como que hagamos a manera de resumen, no sé, Ale, si pudiéramos, yo sé que nos has dado muchos consejos, pero como de pronto hacer una síntesis de qué sí y qué no hacer con la prima ahora que nos llega en este mes. Bueno, ¿qué sí hacer? Pues sin duda alguna, amortizar deuda. Yo creo que sería lo más inteligente en época de tasas altas, amortizar deuda anticipadamente, liberar flujo de caja. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo sería, pues, ¿por qué no? Darse un gustico. Un gustico, está bien. O sea, sí. No, está bien. Moderadamente, ¿cierto? No gastársela toda, no. Claro, entonces amortizar deuda, darse un gustico y por supuesto empezar a ahorrar. O sea, algo muy cierto, así como las épocas de inflación nos representan tasas altas de endeudamiento, también nos representan una oportunidad interesante en inversión, porque hay fondos, por ejemplo, que tienen perfiles de renta fija y eso implica que si la inflación está alta, los perfiles de renta fija también están altos. Entonces, para los más conservadores, pues ya que Andrés se cree conservador, pues la invitación es, hombre, tomes el tiempo de ir a mirar los fondos o las pensiones voluntarias que estén muy enfocadas en temas de renta fija. Créame que la rentabilidad potencial de este año de la renta fija es bastante alta. Entonces es un momento adecuado para pensar en parte de esa prima, invertirla. Eso es como esos son los sí. Bueno, Luisa, y respecto a los no, pues yo te voy a dar uno solo, un no rotundo, y es no conviertas tu prima en plata de bolsillo. Ese es lo más importante. No la comprometas anticipadamente y no la hagas plata de bolsillo, no te la gastes anticipadamente. Siempre planeación financiera antes de cualquier cosa. Súper, Alex, esos consejos pues están muy chéveres y yo no podría cerrar pues como el espacio sin hacerte esta pregunta porque es algo que he estado pensando desde que arrancamos la conversación y es, Alex, con todos los conocimientos que ya tienes ahora, si pudieras viajar en el tiempo unos años, digamos cuando tenías 25, ¿qué harías diferente con tus finanzas personales? Bueno, menos mal la enfocaste en las finanzas personales, ¿no? Bueno, no, huepucha, yo que le diría ahorrar siempre. No importa si son 10,000, no importa si son 20,000, no importa si son 100,000, no importa la cuantía, ahorre. Yo le diría a mi yo desde el pasado, deje de mecatear, deje de salir tanto, o salga, pero guarde. O sea, no se tome, aquí pues todos hemos tomado cervecitas, eso no es un misterio, ¿cierto? No se tome 5 cervezas, tómese 3, guarde la plata de 2. O sea, siempre ahorrar. Yo creo que ese es el consejo más importante que yo me daría a mí mismo y que le daría a mis hijos. Pero ahorrar con rentabilidad. Ahorrar con rentabilidad. Lo que hablábamos fuera de cámara. Sí. Yo le diría, ahorra, pero en alcancías más pequeñas, para que se llenen más rápido y puedas llevarlo a invertir mucho más rápido. Entonces, sí, ese sería mi consejo, ahorrar.
Y el segundo creo que es no tomes deudas que no puedes pagar. Eso nos ha pasado a todos. O sea, yo no soy ajeno a la realidad colombiana. Yo pasé por un proceso de aprendizaje, igual que todos hemos pasado. Muchos de los que nos están escuchando también lo más seguro es que lo han vivido, que han tomado deudas que a veces pueden superar su capacidad de pago. La invitación es no tomes deudas que no eres capaz de soportar. Nos ha pasado a todos y eso no está mal y no es un pecado admitirlo abiertamente. Ahorra, no tomes deudas que no puedas pagar. Esos serían mis 2 consejos. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Súper interesante. Creo que nos vamos con muchas ideitas. Muchos consejos. Y ahora en adelante con esta prima. Bueno, a ustedes por la invitación y bueno, por acá siempre para acompañar la protección en estos espacios tan amigables y tan agradables con ustedes. Gracias. Gracias, Alex. El contenido de nuestros podcasts no constituye una recomendación profesional para tus decisiones en la construcción de bienestar financiero. Las opiniones de los invitados no comprometen o reflejan la posición de Protección S.A. frente a los temas tratados en cada episodio. Es importante que cada decisión que tomes parta de una asesoría personalizada por cualquiera de nuestros canales.